Buenos días para todos aquellos que sintonizan nuestro ministerio Soldados de Jesucristo. Cada día les tenemos un mensaje que es el devocional diario. Para hoy nos corresponde Job 40 y el tema la respuesta de Dios. Todos los seres humanos desearíamos no tener dificultades, ni sufrimientos, ni dolor. Para nosotros sería como bonito estar siempre tranquilos, con la paz, tener esa relación con todo el mundo en armonía, que todos nos podamos llevar bien, que en las cosas que nosotros busquemos, ahí esté la respuesta de Dios, que tengamos cada día un lindo día para vivir y para disfrutarlo. Entonces, en la realidad no entendemos que la vida no debe ser monótona, porque si todos estuviéramos siempre felices, siempre tranquilos, teniendo la solución cada día, sería como algo, como digamos, necesitados de algo más, ¿cierto? Entonces por eso Dios permitió que haya esas tristezas, esos dolores. Miremos que nos dice en Primera de Pedro 5, el versículo 10. Nos dice, cada uno según el don que ha recibido, perdón, 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Si aquí nos miramos, si nos damos cuenta aquí, en la palabra de Dios lo dice claro, que Dios permite que haya esas dificultades, esos problemas, esas enfermedades, para que así dice que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, para que así nos demos cuenta de que tenemos un Dios todopoderoso que nos está siempre ayudando, acompañando, levantándonos cada día. Mire que en la vida es normal, como en la natural es normal en la naturaleza humana, porque Dios nos formó con sentimientos y en la carne hay emociones. Entonces vamos a sentir el dolor, todo lo que les mencioné anteriormente. Lo que no es normal es que cuando llegue esas dificultades, esas situaciones, le echemos la culpa a los demás y sobre todo a Dios. Entonces miremos que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o nos tengamos que ir hasta el hospital o miremos que en cada momento, en cada situación difícil, nos toca buscar de esa ayuda, ¿no? De los médicos o tal vez digamos que nuestro matrimonio no está funcionando bien, hay problemas de pareja entre los hijos. Entonces, estamos mirando que en diferentes áreas de nuestras vidas se presentan esas complicaciones. Cuando hay en un negocio, digamos que se nos presentan los problemas, eh, si somos empleados con nuestros jefes, compañeros, o tal vez cuando tenemos nuestro propio negocio. Nosotros miramos que tal vez hay decadencia en las ventas. Entonces, nosotros lo que hacemos es echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Entonces decimos cuando se llega una enfermedad y no llegamos a tiempo al hospital, decimos es negligencia de los médicos, negligencia del hospital o tal vez las ambulancias no llegaron a tiempo. Entonces ahí empezamos a echarle la culpa a los demás en nuestro matrimonio. Cuando vemos que hay dificultades, entonces nos escudamos en que nosotros somos los buenos, que los problemas son de nuestra pareja, de nuestros hijos, o tal vez en las situaciones económicas, en nuestro negocio, o cuando estamos mirando que económicamente nos vamos, estamos sintiendo esa escasez, entonces ya empezamos a echarle la culpa al gobierno, que él no es el que ya decimos tal vez
se están robando la plata, hay mucha corrupción. Entonces, pues todo esto le estamos empezando a echar la culpa. Esto es lo que sucedía en este capítulo. Pues a través de toda la historia de Job, nosotros miramos que él tuvo que sufrir una situación muy difícil y complicada, porque para él no fue fácil empezar a perder todas las cosas y además llegar a un punto en el que él llegó a una enfermedad en la que le tenía postrado, que ya no sabía qué hacer, y eso es muy difícil vivirlo, es muy incómodo, es muy triste pasar por esa situación. Entonces, él también estaba, tal vez no renegó contra Dios, pero sí, él decía que maldecía el día que había nacido, maldecía el vientre que de donde salió. Entonces, así miramos que empezamos a echar la culpa a los demás, sobre todo a Dios, que nosotros nos damos cuenta que las situaciones no son de Dios, la culpa no es de Dios, sino de nosotros mismos. Entonces, Job quería saber el porqué de la situación. Entonces muchas veces cuestionamos a Dios y, le decimos, decimos entre nosotros, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta destrucción? Entonces vamos a mirar, nosotros, así como Job esperaba una respuesta de Dios, porque si miramos en la situación que se encontraba, hasta su esposa le dijo que renegara de Dios y que se muera. Mire que en esas situaciones es donde más, cuando estamos en problemas, necesitamos ese apoyo. Necesitamos que alguien nos diga, esta situación tiene solución, o acerquémonos a Dios. Pero mire que hasta los amigos lo criticaban, le echaban la culpa, que tal vez por la situación de él, por la forma de vivir de él. Entonces lo hacían sentir mucho más triste y más complicada su situación en la que estaba pasando. Entonces vamos a mirar qué hacer para escuchar la respuesta de Dios, porque Job necesitaba esa respuesta de lo alto, necesitaba escuchar a Dios. Ya estaba cansado de que las personas estuvieran ahí criticándolo, que no lo ayudaran para nada. Entonces, mire que Dios llega con esa respuesta. ¿Y Él qué nos pide para poder recibir esa respuesta? Primeramente dice callar. Miremos qué nos dice en Job 40, el versículo 5. 45 nos dice, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entonces aquí nos damos cuenta de que Job prefirió callar. Él miró que tantas cosas que miró en su vida, que todos lo criticaban, que nadie le daba una solución, por lo contrario, lo estaban haciendo sentir mal. Entonces él dijo, esa respuesta anhelada de Dios llegaba en estos momentos. En este capítulo llegó, escuchó ya la voz de Dios, o sea, ya prefirió callar, ya no decir nada más, porque entendió que Dios ya le iba a hablar. Entonces ahí mire que nos dice que mejor él se calló, porque eh, cuando callamos o hablamos menos, podemos escuchar más. Entonces, de que debemos callar muchas veces cuando es necesario. A veces nos ponemos a hablar de más, decimos cosas que tal vez no van a llegar a una solución. Entonces es mejor callar, escuchar, a ver si nos conviene, no nos conviene, si podemos en el momento aceptar o no aceptar, pero el todo es escuchar, primeramente callar. Dice, Dios tal vez a nosotros nos mira en estas situaciones y como padre nos puede tomar a cada uno de nosotros, ¿no? Y nos dice, no hables lo que no es. No, no hables lo que no es sin saber el porqué de las cosas. Entonces nosotros muchas veces cuando queremos justificarnos, hablamos demasiado. Entonces, ante los demás y ante Dios nos hace ver odiosos. Entonces, eso no,
no nos conduce o no nos conlleva a nada, no nos conlleva esa solución. Entonces, eh, así como Job le llegó ese momento de recibir la respuesta de Dios, asimismo nosotros también debemos esperar en el Señor. Debemos decir pues que tanto le hemos clamado a Dios en una situación difícil que nosotros no necesitamos respuesta del hombre. Entonces, algún momento decimos Dios nos va a hablar. ¿En qué manera? Tal vez por medio de la palabra, por medio de personas espirituales, por medio de amigos que en realidad tengan sabiduría y conocimiento. Entonces, asimismo, como Job, callemos y esperemos que Dios nos hable, que Dios traiga esa respuesta a nuestras vidas. Como segundo dice tener sabiduría. Miremos qué nos dice en Job 40, el versículo 1 y el versículo 2. Nos dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría conocer con el es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces muchas veces contendemos con Dios, disputamos con Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos está diciendo, lo que tú estás hablando es sabiduría. Si es bueno contender con Dios, si estás mirando lo que tú hablas, que en realidad sí es válido lo que tú le dices a Dios. Entonces, aquí dice, debemos tener sabiduría, porque la persona que tiene sabiduría edifica. Dice que más el necio destruye. Entonces miremos que Dios tiene esas bendiciones guardadas para todos nosotros. Esas respuestas muchas ocasiones y muchas veces son bendiciones que nosotros tal vez por nuestra negligencia, por nuestra actitud, por esa mala actitud no vamos a recibir esas bendiciones, pero Dios las tiene guardadas. Eh, Porque todos debemos tener sabiduría para hablarle a Dios, buscar a Dios y decirle qué es lo que necesitamos. Mire que en un ejemplo, un padre, cuando pues mira la necesidad de sus hijos, entonces un hijo llega donde el padre y a pedirle algo que él necesita. Pero miramos que hay dos actitudes en las cuales podemos o detener esa bendición o recibirla. Si un hijo llega donde su padre, donde su madre, con rebeldía, haciendo pataletas, que quiero ya esto, que yo necesito esto y me lo tiene que dar, entonces mire que vamos a dañar el corazón del padre. Y el padre pues ya va a decir, no, esa forma no es la manera. Y se pone de mal genio. Entonces, ¿qué hace? Guarda esa bendición, no se la da en el momento, porque sabe que no es la forma correcta de pedir. Más sin embargo, cuando un hijo llega con todo el cariño, a abrazarlo, a decirle cosas bonitas, entonces muchas veces nosotros sabemos que una persona cuando es dulce, tiene la manera de entrarle a la persona y asimismo puede recibir ese regalo. Entonces, asimismo dice Dios con nosotros. Dice, ¿de qué manera me estás pidiendo la bendición? Yo te la tengo aquí, esa respuesta te la tengo aquí, pero no es la forma con que tú me estás pidiendo, nos está diciendo a nosotros. Dice, habla con sabiduría, pide con sabiduría. Una persona sabia sabe cómo entrarle a una persona. Si nosotros queremos algo de Dios, debemos empezar primeramente buscando de su presencia, adorándole, diciéndole que es un papito hermoso, que es un padre que nos ama, que Él todo lo puede, que de su mano viene toda bendición. Entonces vamos a mirar que el corazón de Dios va a estar alegre. Entonces, asimismo, esa bendición que tiene para darla la suelta. Pero si nos colocamos como esos niños rebeldes haciendo pataleta, exigiéndole a Dios, mas no buscarlo en agradecimiento, sino buscarlo a exigirle lo que necesitamos, entonces él ¿qué va a hacer? Va a decir este momento no es para darle su bendición. Entonces aprenda primero, aprenda, pida con sabiduría, entonces así mismo va a recibir esa bendición.
Entonces nosotros debemos ser sabios en esta situación, en toda situación, no solamente cuando vamos a llegar a Dios, sino en los que nos rodean, como padres, como hermanos, como empleados. Todos ya tenemos que saber cómo llegarle a una persona, siendo educado, teniendo valores. Entonces, asimismo vamos a mover los corazones de las personas que tienen esa bendición para darnos y asimismo la vamos a recibir. También dice que debemos ser humildes. La humildad no significa ser menos ni tampoco resignarse con lo que tenemos. Miremos que dice en Job 40, el versículo 4. Nos dice, he aquí yo soy vil, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Aquí dice que está reconociendo Job que él es algo vil, que, que para nosotros Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios que nosotros no alcanzamos ni siquiera a ser un cabello de Dios. Entonces, nosotros miramos en la actitud de Job, cómo él está en ese momento reconociendo que Dios es el Dios todopoderoso y que Él permite esas situaciones no para hacernos sufrir, sino permite es que que de una manera poder entender y saber cómo hacer las cosas, porque muchas veces estamos errando cuando hacemos algo, pero pensamos que estamos haciendo lo bueno. Dios permite que suceda algo para que reflexionemos, para que podamos entender lo que estamos haciendo tal vez está mal y Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces Él permite esas situaciones y además permite para que nosotros siempre estemos, o sea, digamos que para nosotros Dios es el Todopoderoso. Miremos su grandeza, miremos su poder, su bondad. Miremos que Dios nunca nos abandona, que su gracia siempre estará con nosotros para ayudarnos, para levantarnos. Entonces, así podemos glorificar el nombre de Dios y no van a gloriarnos. Entonces, también debemos entender estas situaciones. Em, una persona humilde sabe de valores. Esta persona humilde sabe que en todo lugar, donde quiera que se encuentre, ante Dios debe ser una persona que saluda, agradece, es agradable, no se vanagloria. Una persona humilde reconoce que hay personas con más alto rango que uno mismo y asimismo debemos honrar a esa persona. También debemos entender que hay un ser supremo que todo lo conoce, que todo lo sabe y en todo lugar está. Y debemos saber que a Él solamente le debemos la honra, la gloria y el honor. Porque una persona orgullosa es una persona arrogante, prepotente, no acepta, no acepta corrección. Una persona humilde, por lo contrario, acepta lo que las personas nos dicen para corregirnos o también lo que Dios está hablando con nosotros. Entonces, miramos que una persona humilde, las puertas se le abren en todo lugar. Si uno es humilde, uno no llega con orgullo a buscar empleo, no llega con orgullo a buscar el favor de alguien, hasta con el mismo Dios. Si nosotros somos humildes ante Él, nos doblegamos y sabemos que eso no es que nos sintamos menos que los demás, sino que es algo como para honrar al Ser Supremo, ¿no? O personas más importantes, más grandes que nosotros. Entonces, debemos entender que nosotros no debemos ser más que los demás, no creernos. Entonces, eso nos enseña a ser una persona humilde. Eh,
Otro punto dice aceptar la voluntad de Dios. Miremos qué nos dice en Job 40, el versículo 8. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ahí le hablaba Job diciéndole que, que tal vez en un momento él estaba diciendo que Dios no estaba con él, que tal vez Dios en esos momentos que lo necesitaba, lo dejó, que sufriera toda esta situación de que los amigos llegaran a criticarlo, que su esposa eh, se volviera indolente con él, eh, que tuviera que pasar esa situación. Entonces dice que no debemos cuestionar a Dios por lo que nos está sucediendo, porque solo Dios sabe lo que debe hacer y cómo debe hacer las cosas. Él nos manda a esforzarnos y a hacernos valientes. De nosotros depende que Dios llegue con esa respuesta y aceptar en el momento que Él quiera darnos esa respuesta. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, mas sin embargo no es así. Dios nos da a entender a veces que las cosas no son que vengan de Dios, sino son consecuencias de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros miramos, digamos que hay sufrimiento en los niños, cuando son abandonados, cuando ahorita en estos momentos, en la actualidad, que vemos que muchas personitas están en el vicio, en el licor, andan muchas personas en la delincuencia, y nosotros cuestionamos a Dios, le decimos, pues, ¿por qué Dios, siendo tan grande, tan poderoso, siendo tan justo, lleno de amor, por qué permite estas cosas? Entonces Él nos dice, ¿será que es culpa mía? Entonces no debemos echarle la culpa a Dios porque es culpa nuestra. Si nosotros llegamos a, si nosotros miramos esta situación, debemos analizar primeramente el por qué. ¿Por qué estos niños andan así? Tal vez los padres no los saben educar. Tal vez los padres un día se dejaron levantar la voz o la mano de los hijos. Tal vez los padres perdieron autoridad con sus hijos. Entonces, asimismo, Dios nos está diciendo, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué si ustedes mismos son los culpables de hacer, de que esas consecuencias lleguen? Debemos reconocer estas cosas. Es cierto que hay situaciones en las cuales nosotros decimos, bueno, porque llegó esto, esperamos que Dios nos ayude a superar esta situación, pero tenemos que tener en cuenta que es la voluntad de Dios, porque muchas veces criticamos y nos rasgamos como antes se rasgaban las vestiduras, nosotros nos arrancamos los cabellos, nos desesperamos, nos tiramos al piso, porque pensamos que Dios no está con nosotros, pero si nos damos cuenta que Dios no quiere que esa situación sea más complicada, más difícil. En una enfermedad muchas veces nosotros queremos que las personas salgan adelante, que no se vayan a morir, queremos tenerlas a nuestro lado. Eh, Decimos, pues le oramos a Dios, le rogamos y decimos que por nuestra oración podemos mover la mano de Dios, pero si no es la voluntad de Dios, debemos asumir las consecuencias, porque muchas veces queremos que la persona se sane, salga de esa enfermedad, pero si no es la voluntad de Dios, bueno, la persona se sanará. Pero ¿cuál es la consecuencia? Tal vez en otro momento recaerá, tal vez quedarán secuelas que en un tiempo nosotros tengamos que sufrir más y arrepentirnos y decir, ¿por qué no aceptamos la voluntad de Dios? ¿Por qué en ese momento que Dios quería hacer su voluntad no lo dejamos obrar? Entonces debemos aceptar todo, tener
ese conocimiento, ese entendimiento, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de hacer las cosas, de poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuál es su voluntad, que se haga su voluntad para nosotros poder estar bien, poder recibir esa bendición, tal vez esa respuesta anhelada, que de todas maneras en toda área de nuestras vidas estamos sufriendo alguna situación, pero debemos comprender que cuando la voluntad de Dios llega, debemos aceptarla. Entonces, Dios quiere que nosotros suframos, que sean las cosas. Él no quiere cosas malas para nosotros. Él, por lo contrario, quiere que siempre estemos bien. Entonces, Él sabe en qué momento y qué cosas, cómo va a ser cada cosa. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que entendamos y que aceptemos su voluntad. Como conclusión, miremos en Job 40 del 15 al 19. Nos dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Entonces miramos aquí, este ser que formó Dios, que nos está explicando aquí en la palabra, es un ser que tal vez nosotros decimos, simplemente lo leemos aquí, vemos, aquí y nosotros tal vez leyendo la palabra decimos, ve, Dios ha creado también este animal, este ser, tal vez abominable, dice Behemoth. Entonces nosotros nunca nos ponemos a detallar qué es lo que quiere decir con estas palabras. Nosotros tal vez decimos, ah, ve, Dios ha creado este ser, ¿no? Tan fuerte, pero hasta ahí llega nomás. Nosotros no miramos qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice que lo creó como a nosotros, necesitado de fuerzas, pero dice que este es un ser que creó él, que es que es bien fuerte. Entonces aquí miramos en el 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo, dice. ¿Quién lo hizo a Él? Dios. Solamente Él puede hacer que su espada a Él se acerque. Nadie más. Entonces miramos que el poder de Dios, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque Él nos creó, Él nos formó. Entonces tal vez Dios nos diga en estos momentos, si tú me quieres cuestionar como hijo, primeramente mira que si te puedes enfrentar hasta ante este ser que yo creé. Entonces, si nosotros somos capaces de enfrentarnos a ese ser, podemos, si nos podemos librar de él, si lo podemos vencer, entonces seremos capaces de ir ante Dios y cuestionarlo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Ustedes son fuertes, ustedes saben mucho, ustedes tienen el poder para cuestionarme, saben lo que yo quiero con ustedes. Entonces, esto es lo que nos dice ahora. Esa es la respuesta de Dios a todas las preguntas que nos hacemos cada día. Siempre estamos diciendo Dios no nos responde, Dios no nos escucha, Dios hizo que suceda esto, pero eso no era lo que yo quería. Entonces, así nos dice Dios, ¿ustedes tienen ese poder? ¿Ustedes son como yo o más que yo? Entonces, no, debemos entender que Él es un Dios supremo, que ante Él nosotros somos nada, no somos nada. Entonces, asimismo debemos ser humildes, aceptar su voluntad. Debemos esforzarnos, ser valientes, reconocer nuestros errores y, así como Job, callar, bajar la cabeza ante Dios y decir, Dios mío, estoy reconociendo que estoy en mis errores, haz tú tu voluntad en mí, para que todo cambie y para que podamos recibir esos regalos
y asimismo podamos disfrutar de esa bendición. Entonces, esto es lo que nos ha enseñado en esta mañana en el devocional Dios, que a través de su siervo Job podemos nosotros entender lo que Dios hace por nosotros, pero no lo hace por maldad, sino que quiere siempre darnos su bendición. Amén. Que Dios los bendiga.